La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, dice en el versículo 20: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Leámoslo una vez más, ¿les parece? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Verdaderamente, hermanos, y en estos días en el servicio de jóvenes hemos hablado un poco acerca de la obediencia a los padres. Pero mientras el Señor ponía esto en mi corazón y yo lo leía y lo leía una y otra vez, fácilmente más de unas 50 veces, yo me ponía a pensar. No recuerdo, por eso digo no recuerdo, yo creo que sí ya lo he escuchado, pero no recuerdo en algún momento que haya yo recibido alguna enseñanza exegética de la palabra, expositiva acerca del texto: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Generalmente como hijos siempre escuchamos que debemos obedecer en todo, pero de igual forma la responsabilidad, y aquellos que somos padres pues nos cae directamente: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por lo tanto, deseo dar algunos comentarios antes de que podamos hablar acerca de este tema. Y el tema en esta tarde es: nuestros hijos no deben desalentarse. Nuestros hijos no deben desalentarse. En primer lugar, hermanos, nadie tiene asegurado el futuro de nuestros hijos. Con esto lo que quiero decir es de que aún los mejores padres pueden tener de alguna forma hijos que tal vez no les honren o no les den honra a sus padres. Ninguno tiene asegurado. Hay un hermano que se dedica mucho al tema de la familia y él dice: bueno, no podemos hacer nada para asegurar esto, simplemente orar y clamar al Señor y ser ejemplo. Pero esto no quiere decir de que no nos vamos a cuidar. Es más, se dice de que es imposible que hayan hijos justos y correctos si sus padres son incorrectos. Es totalmente imposible que existan hijos correctos dentro de una familia totalmente incorrecta. También, hermanos, hoy en día existe aquella realidad de que existe la cultura donde nosotros nos movemos, la sociedad, y esta sociedad y cultura enseña muchas cosas acerca de la crianza y acerca de muchas cosas de la familia. Pero ciertamente algo que nos llena y nos consuela mucho es de que la palabra del Señor está por sobre esto. Algunas personas que usan la frase: bueno, en la religión de mis padres voy a morir. Y esa frase se puede utilizar para muchas cosas. Así me enseñaron a creer, así que así voy a enseñar. Pero lo más lindo en el Evangelio y de la palabra del Señor es de que la palabra del Señor va por sobre todo de estos pensamientos e ideas que muchas veces nosotros nos encontramos constantemente. Por tanto, la pregunta es: ¿decidiré abrazar la palabra del Señor como mi manual, o ciertamente haré lo que he escuchado que debo hacer y así manejar mi vida? Con mucho respeto también y hablando un poco acerca de la ética, más que todo, hay una materia en el bíblico que se llama ética ministerial, pero todos sabemos un poco acerca de la ética. Pero el Señor nos ha dado el privilegio de estar presidiendo jóvenes y niños en esta congregación. De hecho, para mí es un gran privilegio. Pero este privilegio me ha llevado a saber algunas cosas. De que muchos jóvenes viven constantemente frustrados y totalmente desalentados. Y no solamente eso, sino algunos se acercan en mucha confianza, y no quiero para nada romper esa confianza, por eso hablo acerca de la ética y solo voy a mencionar esto rápidamente. De que muchos me comentan que su problema más grande es el problema en la casa. Yo pienso, bueno, Señor, verdaderamente lo que debemos hacer es lograr que de alguna forma que esto cambie. Para mí ha sido alertante de que muchos. Entonces yo digo: Señor,
Muchos de ellos están aún ya pensando y aún viven como ellos viven en los que están a su alrededor. Y yo digo, Padre, aquí no solamente, y vamos a trabajar por alcanzar a los jóvenes alrededor de nosotros, nos movemos. Pero el Señor pone algo en mi corazón, hay que alcanzar los que están en la iglesia. Hay que lograr que ellos puedan vivir libremente en Cristo. Y por tanto, estos detalles debemos de igual forma platicarlos. Así que, hermanos, qué lindo es la palabra del Señor que nos habla a los hijos y también a los que ya son padres. Así que en primer lugar, hermanos, yo deseo empezar a ubicar varias cosas con respecto, para que logremos al final unir la idea. Nuestros hijos no deben desalentarse. Nuestros hijos no deben desalentarse. La palabra del Señor está llena de cúmulo de ejemplos acerca de padres. Es más, Dios se revela en la palabra del Señor a su pueblo como un padre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a su iglesia. Todos aquellos que han venido a Cristo, Él se identifica con ellos como un padre y ellos como sus hijos. Pero de alguna forma, en la palabra del Señor no vemos constantemente una exhortación o una guianza a cómo los padres deben ser con sus hijos y sus hijos con sus padres. Esto nos llama mucho la atención en el Nuevo Testamento. El versículo que nosotros acabamos de leer con otro versículo en Efesios, paralelo a hablando tanto de los padres como de los hijos. Al pensarlo y al compararlo en la cantidad de información de la revelación que tiene la palabra del Señor, nos detenemos y pensamos en algo. Versículos como estos hay muy pocos. Son pocos los versículos que hablan claramente, exactamente acerca de esto. Entonces nos deja el pensamiento acerca de por qué será esto así. Aunque la Biblia totalmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla acerca de ejemplos y cómo los padres se comportaban, cómo las personas se comportaban. Pero un cómo hacerlo, un día a día, verdaderamente tenemos pocos versículos. Eso quiere decir que lo poco no es insignificante, sino que es lo necesario. Lo poco es lo necesario. Así cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, así también como las mujeres deben respetar a sus maridos, es bastante poco, pero es lo necesario. Si nosotros como hombres aprendemos a amar a nuestras mujeres, como diríamos en buen salvadoreño, ya la hicimos. Y si la mujer aprende a respetar a su marido, ya la hizo. Es poca información, pero es lo suficiente y lo más necesario. Aparte acerca de eso, también cabe mencionar, hermanos, de que si en la palabra del Señor hay poca exhortación para el día a día, eso quiere decir de que hay cosas que son más prioritarias que estas. No que esto no es tan importante, sino que hay cosas mucho más importantes. Y por eso, por este punto yo quiero iniciar. En primer lugar, los hombres, me refiero a la humanidad, la prioridad número uno es que el hombre venga a Cristo. Es que el hombre nazca de nuevo, que las mujeres vengan a Cristo, que puedan contemplar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el mandato aquí debemos ser algo bastante claros. La Biblia, hermanos, no fue escrita para no creyentes. La Biblia fue escrita para los creyentes. El apóstol Pablo estaba enviando esas cartas a la iglesia, a las iglesias en los distintos lugares, y a ellos les está diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Eso quiere decir de que en primer lugar, hermanos, para lograr amar, dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, aquel que no ha nacido de Dios, aquel que no conoce a Dios, no puede amar. Por lo tanto, en primer lugar, lo más importante es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la persona nace de nuevo, esta persona llega a un lugar donde no estaba antes espiritualmente, y eso se llama el reino de Dios. Mientras el Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo, le decía: mira, tú no puedes ver lo que yo te estoy hablando, tú no puedes palpar lo que yo te estoy diciendo, pero yo te quiero decir algo. Te es necesario nacer de nuevo. Para entrar en el reino de los cielos, para entrar en el reino de Dios, es necesario que tú nazcas de nuevo. Ciertamente se considera de que sería muy en vano
tratar de aconsejar y exhortar a alguien que viva de acuerdo a la palabra, si la palabra verdaderamente no es el manual de esa persona. Por lo tanto, únicamente será una literatura más. Pero aquel que ha abrazado el Evangelio de Cristo Jesús y de este hermoso manual, la revelación de Dios que es la palabra, va a ser obediente a todo lo que ella dice. ¿Por qué? Porque Dios es su Padre. Y porque esta palabra puesta en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo traerá muchísimo fruto. En primer lugar, entonces, hermanos, lo más importante es que las personas vengan a Cristo, que todos vengamos a Cristo. Es ahí donde el Señor va a transformar. ¿Cómo vamos a poder nosotros ir por sobre la cultura que nos ha rodeado, que nos ha dicho tantas cosas de cómo hacer las cosas? Lo único que podemos hacer es venir a Cristo y que la obra del Espíritu Santo renueve nuestra mente para lograr ver ahora las reglas del reino de los cielos, las reglas del reino de Dios para nuestra familia. Hermanos, anhelo que no importando si alguno de nosotros ha adoptado de estas ideas, yo así aprendí, así que así lo voy a hacer, no. Lo que nosotros debemos de hacer es, bueno, puede ser que yo así lo aprendí, pero quiero saber qué dice la palabra. Deseo saber qué es lo que la palabra dice acerca de todos estos temas. En segundo lugar, ningún padre puede dirigir si no ama. Ningún padre ciertamente puede dirigir o dar dirección o dar todo lo que la palabra nos dice si no ama. Al hablar del amor, hermanos, es algo sumamente vasto, amplio y realmente es un tema que cuando lleguemos y Cristo nos los manifieste exactamente cómo esto es. Pero hay una realidad acerca del amor. Es de que verdaderamente que aquel que no conoce a Dios no puede amar. Puede ser una muy buena persona, puede tener muchos valores, pero el amor, que la palabra del Señor es algo tan lindo que únicamente lo vemos en el Antiguo Testamento con la persona de Jesucristo y con la iglesia, es el amor ágape, que da sin esperar nada a cambio. Es simplemente un amor dadivoso hacia afuera, no hacia adentro. La palabra del Señor nos lo dice muy en claro, que aquel que no conoce a Dios no puede amar, en primera de Juan. Y eso de alguna forma es algo muy claro. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y aquel que no está en Cristo no tiene la capacidad de amar. Esto es algo muy interesante, porque verdaderamente lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros es gran cantidad de amor, y un amor que se entrega totalmente. Es más, el fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor, el fruto del Espíritu es amor. Aquel que ha venido a Cristo lleno del Espíritu Santo empieza a manifestar los frutos. En su primer lugar, Él manifiesta el amor. ¿Cómo se ve el amor? Primera de Corintios 13. Todos estamos en el deseo y en el avance de lograr amar así. Pero primera de Corintios 13 no es qué es el amor, es cómo se ve el amor. Y así es como vemos ahí el retrato de cómo es el amor. Y cuando estas cosas verdaderamente, hermanos, no logramos afincarlas en nuestro corazón, pues es totalmente difícil de igual forma obedecer la palabra del Señor. Dios dejó claramente en su palabra cómo es que el hombre le ama. Si nosotros decimos: Dios, yo te amo, Cristo, yo te amo, esto no es una meramente emoción o algo que sale de nuestros labios, sino que la palabra del Señor dice: si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. La palabra guardar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre ha llevado la idea de poner en práctica, comprender, saber y ponerlo en práctica. Eso quiere decir de que alguien que ama a Dios guardará porque conoce los mandamientos, su palabra, y vivirá, o sea, pondrá en práctica lo que la palabra del Señor dice y exhorta constantemente. Así que el tema de la familia, hermanos, de igual forma es algo que tiene que llevarse y puesto en práctica. Hay algunas frases que debemos empezar a olvidar de nuestro léxico ahora en Cristo. Por ejemplo, hermanos, algunos en la congregación son bonitos, pero la realidad se ve allá en la casa.
Entiendo la idea de esa frase, pero verdaderamente no la comparto. Porque la realidad del amor debe estar en la casa. La iglesia solo es un reflejo del amor en la casa. Verdaderamente nosotros no somos en un lado algo y en otro lado no. Verdaderamente la hipocresía ya ha sido quitada de nosotros, de aquellos que estamos en Cristo. Somos lo mismo en todo lugar, en nuestro trabajo, donde nos movemos. No hay hipocresía de ninguna forma. Así que, hermanos, esto es lo más importante en primer lugar para lograr sopesar y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones esta enseñanza con respecto a la familia, nacer de nuevo y lograr amar por sobre todo, no importando si nosotros, hermanos, no hemos sido personas que tal vez nos han dado abundante amor en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, puede ser que nos han abandonado. El mes pasado hablamos un poco acerca del caso de José y la soberanía de Dios. Pero esto no se trata acerca de que yo no recibí esto, no. Esto se trata de que si hemos recibido a Cristo, estamos llenos y abundantes de amor. Somos totalmente diferentes. Por eso dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas todas, en abundancia, todo pasó. Todo es hecho nuevo. Ahora estamos en su reino. Ahora hay otras reglas. Ya no nos regimos en base a este mundo. Es más, dice la palabra en Colosenses capítulo 1. Ustedes han sido quitados del reino de las tinieblas y han sido puestos en el reino del Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que estas cosas, hermanos, deben estar en nuestro corazón. Porque al hablar con estos jóvenes y al escucharlos, verdaderamente duele mucho a mi corazón. Yo digo, Señor, aquí nos encontramos con un serio problema. Nos encontramos con un serio problema. Que el problema está en nuestra forma de comprender la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque si un padre no logramos nosotros poner esta palabra en nuestro corazón y tratar de cumplirla, verdaderamente viviremos según la cultura y no según la palabra del Señor. Escucho de jóvenes que sus padres constantemente los desalientan en todo lo que le dicen. Escucho de jóvenes de que sus padres les comentan de que puede ser que ellos han recibido alguna maldición. Y duele mucho mi corazón. Yo digo, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde pueden salir estas cosas? Verdaderamente no pueden venir del Espíritu Santo. Entonces, al pensar en esto es muy importante que conversemos. Hermanos, que el Señor nos dirija a ya no vivir con respecto a este mundo. Hay que perdonar todo lo que a nosotros nos ha ocurrido y amar, perdonar y amar constantemente. Entonces, al hablar, hermanos, que lo más importante es que las personas vengan a Cristo, que todos nazcamos de nuevo, porque ciertamente no podremos amar si no conocemos a Dios. Y Él se ha dado a conocer por medio de su palabra, su revelación habla acerca de Él. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando vamos a la Sagrada Escritura, ella habla por sí misma a nuestro corazón y nos transforma constantemente. Y uno dice, wow, qué cosa más hermosa. La palabra nos lava, la palabra genera, renueva nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, aún nuestra forma de ver la cultura y las cosas que nos rodean. Por lo tanto, adentrándonos en este hermoso pasaje al cual quiero llamar su atención, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El texto en el cual estamos frente a nosotros nos dice varias cosas. Nos dice algo que los padres ciertamente no deben hacer. ¿Con quiénes? Con sus hijos. ¿Por qué? Porque el fin de eso que pueden hacer los puede llevar a los hijos a algo que no desean que ellos lleguen, y es el desaliento. Es el desaliento. Eso quiere decir de que la palabra desaliento es algo sumamente importante, porque me temo de que pueda ser de que hay muchos jóvenes que están totalmente, y niños totalmente desalentados. En primer lugar, esa palabra exasperar es una palabra un poco complicada, pero en Efesios, la misma enseñanza está en Efesios capítulo 6, versículo
4 y dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra exasperar significa estimular. Significa estimular a alguien. Pero esa palabra original conlleva la idea estimular hacia la ira, estimular hacia el enojo. Eso quiere decir, por eso dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por lo tanto, venía a mi mente, bueno, ¿de dónde puede venir la ira? La palabra del Señor establece el enojo, establece la amargura, establece la ira. Verdaderamente se cree a la luz de la palabra que la ira es un punto más allá del enojo. Uno puede enojarse, pero verdaderamente el Señor dice: moléstense, enójense, pero no pequen. Ciertamente no lleven ese enojo hasta que ustedes se duerman. O sea, antes que el sol caiga, ustedes deben de perdonar, deben de perdonarse. Pero la ira ya es un estado. La ira ya es algo continuo en lo cual un hijo puede vivir. Un hijo puede vivir totalmente airado. ¿Y qué es lo que vemos en nuestro contexto hoy en día? No solamente aquellos hijos que no están en Cristo viven llenos de ira. Por muchas razones pueden ser, pero la ira ya es algo constante, permanente. Martín Lutero decía algo con respecto a los padres y los hijos. Los padres deben asegurarse que cuando él se vaya de la casa, los hijos hasta lloren porque no quieren que él se vaya. Y tienen que asegurarse que cuando ustedes regresen, sus hijos los estén esperando con sus brazos abiertos. Qué tremendo dicho de este hombre. Pero verdaderamente el fin de exasperar, de estimular la ira es algo tremendo. ¿Y qué es lo más tremendo en primer lugar? De que el fin de provocar a tanta ira puede llevar al desaliento. Esto es algo muy, muy tremendo. Mientras veníamos hacia acá, platicábamos con mi hermosa esposa. Hablábamos acerca de la obediencia a los padres y la responsabilidad de los padres para con los hijos. Es como ese ciclo de vida también en el matrimonio. Si el esposo ama, la mujer respeta. Si el hombre no recibe respeto, no ama. Así que alguno tiene que tomar la decisión de morir a sí mismo para que el ciclo ciertamente cobre mucha vida. De igual forma, los padres hacia los hijos. Y si los hijos hacia los padres, los hijos obedecen. Y los padres no deben exasperar al punto de desalentarlos. Eso es lo que nos exhorta la palabra del Señor. El sábado pasado hablábamos con los jóvenes y decíamos: ustedes han leído este pasaje muy bien. Yo les decía, lo han leído muy bien. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La palabra del Señor no está diciendo que en algo, sino que dice en todo. Esto es algo, un mandamiento no fácil de cumplir, pero la palabra nos lleva a un estándar tan alto: obedecer en todo. Pero ciertamente considero que es muy difícil que un hijo desalentado pueda obedecer en todo. Considero que un hijo que está ya sin esperanza, sin aliento, él pueda obedecer en todo lo que se le pida. Entonces, en primer lugar, hermanos, ya entrándonos en este texto, la palabra exasperar, provocar a ira. ¿Cuántos hijos están llenos de ira? Llenos porque han sido estimulados. Y aquí deseo pues ahondarme ya en nuestra cultura. Todos los que estamos acá somos salvadoreños, creo. No sé si habrá alguno del exterior. Y conocemos nuestra cultura. Conocemos que la cultura de enseñanza paterna, hasta cierto punto un poco machista. Hay hogares tal vez más machistas que otros, pero se nos enseña de una forma totalmente sin mayor explicación, sin mayor amor, sino que así tiene que ser y así tiene que ser, y verdaderamente sin mayor entendimiento en la Sagrada Escritura acerca de por qué Dios dice las cosas que deben de ser. Los hijos constantemente no lo comprenden y son
totalmente llenos de ira. Vemos en las calles, vemos en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en todo el país, la forma de crianza. Vemos en la televisión muchas madres, muchos ejemplos de paternidades de una forma que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Y hay muchos que continúan diciendo, bueno, yo esto recibí y así lo voy a hacer. El hermano Alex, que vino a predicar el domingo pasado, decía algo muy interesante cuando él se encontraba en consejerías. Él decía que cuando se le acercan a pedir un consejo, cuando estas personas vienen, él le dice, bueno, lo menos que puedo esperar de ti es lo que tú me estás contando de que tu padre hacía contigo. Golpear y tantas cosas que no son positivas, no son buenas. Por lo tanto, hermanos, la realidad a la cual debemos de llegar es lograr comprender las sagradas escrituras como el manual número 1 de nuestra vida, más allá de todo. No únicamente ser oidores, sino tenemos que llegar a ser hacedores. Estoy 100% seguro, 100% seguro, porque la palabra y el ejemplo de los santos a través de la historia demanda y ciertamente refleja una realidad. Y es de que aquel que viene a Cristo, ciertamente todo su ser, de adentro hacia afuera, es totalmente transformado. Su forma de pensar, su forma de hacer las cosas es totalmente transformado. Si esto no se da, hermanos, si esto no se da, verdaderamente hay que pensar en que hemos creído como el Evangelio. Pero el Evangelio demanda un veredicto, demanda un ejemplo vívido, clásico, totalmente apegado a la palabra del Señor. Por lo tanto, aquellos hombres, aquellas mujeres que dicen, bueno, así me crearon a mí, así que así voy a crear, evalúen su vida con mucho amor. Les comparto esto. Evalúen si han perdonado a sus antepasados. Evalúen si han perdonado a aquella persona que les hizo daño, tal vez en su niñez o en su adolescencia, porque ahora no perdonan y por eso simplemente quieren poner sobre los hombros de sus generaciones la forma en la cual hicieron con nosotros. Pero si alguien es nueva criatura, hermanos, todas estas cosas ya pasaron y tenemos la capacidad de perdonar. Tenemos la capacidad de perdonar. Hay un testimonio que ha sido de mucha bendición a mi vida y es de aquel hermano que ya falleció en el siglo pasado, un predicador en Estados Unidos llamado David Wilkerson. El Señor a él le dio una gran misión, porque él simplemente un día decidió, voy a irme debajo de un árbol a buscar al Señor. Cuando llegó el tiempo, dice que el Señor puso en su corazón ir a la ciudad de Nueva York e ir a predicarle a muchos pandilleros. Hubieron muchas personas que vinieron a Cristo por medio de su predicación, pero alguien resalta entre todos esos y su nombre es Nicky Cruz. Nicky Cruz. Un hombre que verdaderamente sus padres lo encerraban en medio de las gallinas y ese era el castigo, la disciplina. Para ellos sus padres practicaban la hechicería, la brujería, eran brujos ahí en la casa y él nació ahí. Él tenía un odio tremendo en contra de sus padres. Sus padres en Puerto Rico deciden en un momento enviarlo a Nueva York porque él se hizo tan rebelde, era tan tremendo, tan lleno de ira, de que dijeron, bueno, tal vez allá en Nueva York que tenían unos conocidos, hay que vaya a hacer la vida allá. Y lo enviaron y él hace sus 13, 14 años fundó o inició, fue líder de este grupo de jóvenes haciendo constantemente maldades. Y llega este hermano y por testimonio de Nicky Cruz dice, empezó a llegar este flaco, blanco, con unas lentes tan grandes a decir, Cristo me amaba. Yo nunca había escuchado eso, yo nunca había escuchado acerca de Jesús. El testimonio continúa y Nicky Cruz vino a conocer a Cristo. Nicky Cruz se casó con una piadosa hermana, con una muy cariñosa hermana, y él engendró hijas. Si no me equivoco, la mayoría eran hembras, eran niñas.
Y hubo una vez que él se estaba rasurando frente a un espejo, se estaba él afeitando y de alguna forma sus hijas venían a agarrarlo y decirle: papi, yo quiero estar contigo. Y él pensó algo en un momento y dijo: ¿cómo es que yo puedo aceptar que mis hijas me hagan esto? Y él no se había todavía perdonado a sí mismo ni a sus padres. Y él sentía que no sentía cómodo con todo eso. En ese día el Señor puso en su corazón: Nicky, si yo ya te perdoné, ¿quién eres tú para no continuar tu vida y perdonar y ser ese padre que tú tal vez no fuiste con tus hijos? Un testimonio tan hermoso. Hermanos, aquel que está en Cristo es nueva criatura. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Que el Espíritu Santo injerte eso en lo más profundo de nuestro ser y produzca mucha vida. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo con esto, yo lo sé. Pero el Señor da una nueva vida en todo aspecto. No es únicamente en nuestra relación para con Dios. Claro, eso es lo principal, pero estar en paz con Dios, hermano, genera una vida hermosa en todos los que están a nuestro alrededor. Así que, hermanos, en primer lugar, ahí, padres, no exasperéis, o sea, no estimuléis hasta el grado de la ira a vuestros hijos. No llevarlos al grado de llenarlos de enojo y de ira. Y estoy seguro que tal vez no solamente los que estamos acá, sino que los que nos escuchan en la televisión, los que van a escuchar esta preciosa enseñanza, uno sabe cuando sus hijos están llenos de ira. Nosotros cuando fuimos jóvenes, sabíamos cuando había una ira constante por algo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, o sea, no los llevéis al grado de ira. Ciertamente hay mucho sufrimiento. Yo constantemente le digo: Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a saber qué hacer, a saber qué enseñar, a saber qué discipular a los jóvenes. Pero ciertamente va mucho más allá, hermanos. Nosotros como familias cristianas ciertamente somos llamados a ser antorchas en esta sociedad que va en declive cada vez más rápido y más fuerte. Ciertamente los padres que están en Cristo no pueden vivir de acuerdo a la cultura en la cual nosotros estamos rodeados, sino que nuestra cultura se llama el reino de los cielos, dirigida por esta palabra. Lo que ella dice es viva y eficaz. La segunda parte: para que no se desaliente. Para que no se desaliente. ¿Qué significa la palabra desalentar? O sea, no tener aliento. Es un punto. En primer lugar, la palabra desaliento conlleva la idea de ya no tener esperanza. Totalmente la esperanza perdida, desesperanzados. El diccionario también mencionaba otro sinónimo: descorazonados, ya sin mayor aliento, sin mayor deseo de nada. Verdaderamente, esto es algo muy importante. En primer lugar, desesperanza. El desaliento es el último lugar al cual una persona puede llegar. En este caso, un hijo. El último lugar al cual él puede llegar a desalentarse es lo último que le puede ocurrir. Y en tercer lugar, es un lugar donde hay constante frustración y confusión. Ya no hay mayor esperanza, ya no hay aliento. Es un lugar donde verdaderamente ya no podemos ver hacia el futuro, hacia las bendiciones. Y eso significa la palabra desaliento. Considero de que cuando ya llega el punto del desaliento, hermanos, ahí llega la obra de Dios. Solamente la obra del Señor puede llegar a ese punto, al punto del desaliento. Que el Señor obre en nuestros hijos, que el Señor obre en los jóvenes, para ellos que cobren aliento, para que ellos cobren esperanza, sobre todo en Dios y también en su familia. Por lo tanto,
Yo encontré 3 áreas en las cuales puede existir el desaliento, pero considero de que hay muchas más. ¿En qué áreas llega el desaliento? En primer lugar, en la intimidad. Los hijos llegan a desalentarse tanto, a decir, yo ya no tengo esperanza para tener intimidad con mis padres. Ya llegué al punto de que verdaderamente yo no puedo tratar con ellos, no puedo platicar con ellos, no puedo tener intimidad con ellos. Cuando me refiero a intimidad es de emocional, íntima. No me refiero a nada física, aunque también puede haber física, abrazos, besos. Pero esto ya no hay. Hermanos, estoy seguro que nuestros hijos están gritando en su interior por una comunión íntima con sus padres. Hermanos, yo sé que nosotros no hemos sido creados de esta forma. Yo sé, los que ya pasan los ENTA, pero hermanos, si Dios nos ama íntimamente, nosotros somos llamados a amar a nuestros hijos íntimamente y tenemos que proporcionar intimidad. Va a ser que ellos están desalentados. Yo ya perdí la esperanza en lograr tener unión profunda de nuestra vida con mis padres. Cabe mencionar de que la relación padres e hijos es la más fuerte que puede existir, porque así lo creó Dios. En segundo lugar, ¿en qué áreas puede existir desaliento? En proyectos, en deseos de la vida. Verdaderamente muchos hijos, al estar desalentados en este texto, por ser exasperados constantemente, pueden llegar al desaliento de proyectos que puede ser que Dios ha puesto en sus corazones. Pero ¿cuántos padres a los hijos, aún en esta congregación, les dicen, tú estás hecho simplemente para hacer esto? Esa es la forma que nos han creado, ¿verdad? Tú no vas a salir de esto. Hermanos, yo a veces cuando los jóvenes me piden consejo, yo no sé si llorar o ayudarles. Pero ciertamente llorar con los que lloran es algo muy lindo. Así que más de alguna vez he llorado con ellos. El desaliento ya en proyectos, en deseos que hay en el corazón. Pero ya hay el grado de que no hay esperanza, ya para mí no hay aliento de nada. Yo no me refiero, hermanos, de llegar a la luna, no. Simplemente con el deseo de llegar a tener una familia hermosa. Simplemente el deseo de llegar a cumplir algún deseo, tal vez sencillo del corazón. Pero hay un desaliento, ya un desánimo, una desesperanza en esta área también de proyectos y deseos. En tercera área es un desaliento en la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si se ha perdido el desaliento en el contexto más cercano, que es la familia, que somos llamados como padres a ejemplificar claramente la confianza en Dios y el amor de Dios, se llega al desaliento en Dios, o sea, en su confianza en Dios de un hijo. Un desaliento, un desánimo, una desesperanza, un estado de descorazón acerca de la confianza en Dios. Ciertamente será que Dios podrá obrar en mí, hermanos. Y mi respuesta sigue siendo sí. El Señor puede obrar en ellos. Constantemente, de igual, ese sábado, yo les dije, jóvenes, no importa lo que nuestros padres han hecho o no han hecho bien. Yo les tiro el reto a ustedes. ¿Cuántos desean verdaderamente perdonar? Porque, hermanos, el desaliento se quita cuando venimos a Cristo. Totalmente. Hay esperanza cuando el Espíritu empieza a obrar, hermanos. Es la cosa más hermosa que puede existir. Cuando Él empieza a obrar en nuestro corazón, ahí la esperanza regresa. El aliento no únicamente acerca de cosas materiales, sino el aliento de conocer a Dios y que ya no hay barreras para tener intimidad con Dios. Ciertamente Dios Padre se convierte en el padre de muchos hijos huérfanos.
No solamente porque sus padres están ausentes, sino porque sus padres están presentes, pero están ausentes. Dios Padre se convierte en ese Padre tan presente que ahora nos enseña por la Sagrada Escritura, nos enseña a perdonar, nos enseña a vivir en amor. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio que decían en el Antiguo, este es el Evangelio que nosotros predicamos. Como dice un himno, este es el Evangelio que yo predico y no me canso de predicar. No solamente sana al enfermo, no solamente liberta al cautivo, sino que hace que las familias se amen, sino que hace que seamos llenos de amor. Así que estas 3 áreas, puedan haber muchas. ¿En qué áreas ya muchos jóvenes niños están totalmente desalentados? En intimidad, en proyectos personales, en su confianza en Dios. En último lugar, hermanos, deseo hablar un poco acerca de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Hay muchas áreas en la palabra del Señor. Mencionaremos algunas. ¿Por qué es tan importante la paternidad de Dios? Porque nosotros como padres, nuestra medida estándar de cómo debemos enseñar a nuestros hijos es la medida en cómo Dios nos ha creado. En ningún momento he visto que Dios saque a luz nuestros errores, y tampoco en la palabra del Señor no veo de que Dios nos trate, y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, por medio de amenazas y por medio del temor. Una vez más, esto es algo muy común, pues en nuestro pueblo, que amamos mucho, el pulgarcito de América y seguramente Latinoamérica también. Creamos en base a temor. Si tú haces eso, te va a caer esto. Si tú te portas bien, entonces te voy a dar esto. Y esa forma de crianza que verdaderamente, con mucho respeto, considero de que no es bíblica. En primer lugar, acerca de la paternidad de Dios está su disciplina. Hermanos, Dios nos disciplina. Todos los que estamos acá, que estamos en Cristo, estamos siendo constantemente disciplinados. Constantemente. Deseo que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Y habéis, en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir de que Dios ciertamente, aquel que ha venido a Cristo y somos llamados y hechos hijos de Dios, Dios nos ama, por lo tanto nos disciplina. Estamos en una era tan psicológica en la cual pues hoy en día, hermanos, aún la sociedad está prohibiendo que los padres disciplinen a sus hijos. Hay países en los cuales un hijo puede demandar a su padre porque le ha disciplinado. No estamos entrándonos en la realidad acerca de cómo ejercen esa disciplina. Pero hermanos, si vamos a la palabra del Señor, la disciplina es totalmente agradable a Dios. Por lo tanto, los padres deben disciplinar. La gran pregunta es cómo debemos hacerlo. Cómo Cristo lo hace con nosotros. Cómo el Espíritu Santo lo hace con nosotros. Ese es el parámetro. Si nosotros creemos la mentira de este mundo de que los hijos no deben de ser disciplinados, de alguna forma estamos diciendo a gritos: yo no amo a mis hijos. ¿Por qué? La palabra del Señor dice de que Dios al que toma por hijo lo disciplina porque lo ama. Hermanos, qué lindos son estos versículos. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Hermanos, si usted ama a su hijo, lo va a disciplinar. Si verdaderamente
Hay en nosotros el deseo de amar. Aquí vemos una forma de cómo amar, entonces es disciplinar. Entonces viene la pregunta, ¿cómo ciertamente Dios nos disciplina a nosotros constantemente cuando cometemos un error? En primer lugar, Él saca a luz lo que hemos hecho mal. El Espíritu Santo es especialista en esta obra. Él es tan único que Él saca a luz lo que nosotros hemos hecho mal. Eso quiere decir de que en primer lugar tenemos que llevar a la persona a que haya un reconocimiento de su falla. ¿Cómo? Pidámosle sabiduría al Señor cómo hacerlo. Pero ciertamente no es con gritos, ni con amenazas, ni con temor. ¿Con qué propósito el Espíritu Santo saca a luz nuestros errores? Primeramente para corregirlos y para perdonarnos. Porque ese error está minando nuestra relación perfecta para con Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que desea es que la relación constantemente no se vea obstruida por nada. Eso quiere decir que la disciplina conlleva la idea de que nuestra relación con nuestros hijos no tenga nada, ningún estorbo. Por eso deseamos sacar a luz el error y disciplinar. Por eso deseamos sacar a luz el error y disciplinar. Siempre en el Antiguo Testamento, en Proverbios, corrige al hijo, corrige al necio, corrige al sabio y será cada vez más sabio, pero corrige al necio y te pagará conforme a su necedad. Hay tantas cosas. La idea de la disciplina, detrás de la disciplina, hermanos, es que tiene de alguna forma que generar dolor. Tiene que generar dolor, porque el Espíritu Santo lo que pone en nuestro corazón al sacar a luz es: me duele fallarte a ti, Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Me duele fallarte a ti. Y eso es lo primero que nos lleva para pedirle perdón a Dios. No son las consecuencias. Me duele lo que voy a vivir. Hermanos, las consecuencias de nuestros errores en sí no es el dolor que el Espíritu Santo pone, sino el dolor de fallarle a Dios. Y esa es la realidad. De igual forma, la disciplina conlleva la idea de dolor. Lleva la idea de que haya un sentimiento total de la falla. Aquí vamos entonces, ¿cómo debemos disciplinarlo? Cada familia es un mundo, ¿verdad? Algunos con sandalias mojadas, algunos con extensiones de cables, algunos con bofetadas, algunos van más allá. Pero ciertamente el fin de la disciplina no es acabar, sino el fin es correccional, es corregir. Ciertamente todo lo que estamos acá hemos recibido disciplina de Dios, sea la cual, la forma, los medios que Él desea. Pero estoy seguro que el fin de la disciplina lo que conlleva es: Dios, yo te amo tanto y tú sabes lo que haces. En cada uno de nosotros como hijos debe producir la realidad de que, bueno, la disciplina me corrige y ellos tienen la razón, porque es en amor. En primer lugar, entonces, con respecto a la paternidad de Dios, Él nos disciplina constantemente. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque nos ama. Tal vez si puedo abrir mi corazón, y si a alguno pues le sirve. Verdaderamente no me gustaba cuando mi madre me disciplinaba, para nada. En primer lugar por el dolor, pero también por algo más. Porque cuando hacíamos algo incorrecto, mi mamá siempre nos castigó con cincho en la parte aquí en la parte trasero, un poco en las piernas. Pero hermanos, antes de darnos, nos decía, bueno, ya sabíamos que nos tocaba. Nos decía: Samuelito, yo le voy a disciplinar porque lo amo. Yo quiero que usted sepa, y hasta que llega el punto de: mamá, por favor, deme. Algo tan lindo. Bueno, a veces estaba un poco más molesta, que hablaba menos y daba más rápido, pero
Pero no olvido eso. Aunque en su momento ciertamente, como dice la palabra, la disciplina al presente no produce nada de fruto, pero en el futuro ciertamente va a producir. No gusta para nada, pero de igual forma, hermanos, Dios nos disciplina. Al presente no produce nada. Hay dolor, pero más adelante se ve eso tan lindo. Pero lo que recuerdo es esa realidad de que ella nos decía de que nos amaba mucho y de que por eso nos disciplinaba. Ahora al venir a Cristo, pues comprendo sus palabras. En su momento seguramente no las comprendía para nada. Pero hermanos, si no disciplinamos, estamos diciendo no amamos. Pero hay que pedirle la guianza al Señor de cómo hacerlo. Que cada uno de nosotros podamos ser diestros en el arte de la paternidad y de la maternidad también, que no son temas fáciles, pero ciertamente la palabra los aborda de una forma bastante clara. La segunda forma de la paternidad de Dios para con nosotros es su cuidado. Hermanos, hay algo tan único, hay algo tan lindo cuando venimos a Cristo, es que el Espíritu Santo se convierte en esa palabra que es paracletos, o sea, aquel que se para a un lado mío y está conmigo, guiándome y cuidando en todo. Hermanos, ¿cuántos verdaderamente experimentan esto constantemente? La obra del Espíritu Santo guiándonos en todo, cuidándonos en todo. Y verdaderamente de igual forma la paternidad de Dios para con nosotros así es, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y Él, aquel que toma por hijo, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1. Ciertamente y esta es nuestra esperanza de que Jesucristo, aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros estamos en un camino y en un viaje seguro, totalmente seguro. ¿Por qué? Porque aquel que nos ha adoptado como padre ciertamente tiene un propósito y Él es el que le va cumpliendo ese propósito hasta que se cumpla. De igual forma, hermanos, somos llamados a cuidar y a dirigir en toda área, en este caso a los hijos que el Señor ha encomendado a nuestro cuidado. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta ardua labor, tremenda labor, pero que verdaderamente la palabra como divorcio, que la palabra separación, ya no puedan ciertamente las estadísticas bajar dentro del cuerpo de Cristo. Se dice que hoy en día es la misma estadística entre los no creyentes y los creyentes. Eso es algo muy duro, es algo muy único, muy duro. Pero cuando esto se da, los hijos quedan al cuidado del mejor pastor, de quien pueda estar ahí, de quien pueda ayudarle, guiarlos. Pero qué lindo es de que Dios no nos deja a nosotros al mejor pastor, no nos deja bueno, ya estamos lavados con la preciosa sangre de Cristo, ahora bueno, nos vemos allá cuando yo venga. No, Cristo, por la obra del Espíritu Santo, está con nosotros, hermanos. Es lo que Él hace. Por lo tanto, el Señor nos ayude verdaderamente a no llevar al grado de ira a los jóvenes, a los hijos, al grado de desalentar. Y en tercer lugar, la paternidad de Dios. Quiero hablar un poco acerca del tema de la provisión. El tema de la provisión. Al hablar de provisión, generalmente viene a nuestro corazón y a nuestra mente la provisión económica, y ciertamente está dentro de eso, pero va mucho más allá. El Señor ha provisto tantas cosas a nuestra vida. En primer lugar, se va a hablar acerca de la provisión de la guianza espiritual. Dios dejó esta tarea en el Espíritu Santo. Una de las obras del Espíritu Santo es que Él nos guía a toda verdad. Ahí está en Juan. ¿Y quién es la verdad? Cristo.
La obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo constantemente. Él ha provisto la dirección espiritual, hermanos. Cada uno de nosotros como padres o futuros padres, porque también hay varios jóvenes acá, de ninguna forma pretendo con esta enseñanza lograr cambiar los años de todo lo que nosotros hemos recibido, pero sí puede abonar a la obra del Espíritu Santo, que Él continúe obrando. Pero ciertamente la provisión de dirección espiritual nos compete a nosotros, nos compete a los padres. Si Dios lo hace con nosotros, hermanos, simplemente hagámoslo con los que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude, no es nada fácil. Cada uno de nosotros vivimos distintas amenazas, distintas pruebas, distintas cosas. Pero verdaderamente el Señor está con nosotros. Él ha provisto cuidado a nosotros. Él ha provisto de igual forma económicamente. Dice la palabra del Señor: no se estén afanando por las cosas que los gentiles se afanan, dijo el Señor Jesucristo. Nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo necesario vendrá, porque va dentro del todo. Por lo tanto, de igual forma, el Señor nos ayude, pero como padres debemos proveer lo necesario para quienes Dios nos ha puesto a nuestro cuidado. Dice la palabra del Señor de que aquel padre que no provee para su hogar verdaderamente es peor que un no creyente. Por lo tanto, hermanos, si el Señor ha sido tan bueno con nosotros, nosotros debemos hacerlo, siempre bajo la confianza que Dios va a obrar, que Dios es nuestro proveedor. Hermanos, si nosotros por nosotros mismos ciertamente fracasaríamos, pero Él tiene cuidado de nosotros. A manera de conclusión, hermanos, verdaderamente esto ponía el Señor en mi corazón, porque todos estamos en esta lucha, hermanos, pero debemos saber de que nuestro hogar, nuestra familia es una antorcha. Es una antorcha ahí donde todo lo que nosotros hacemos, vivimos, pensamos, es para la gloria del Señor. Nuestro hogar es para la gloria del Señor, nuestra familia es para la gloria del Señor. Sí, ciertamente, al tener un ministerio tan hermoso como el de compartir con muchos jóvenes, uno llega a estas conclusiones y la preocupación es: Padre, tú tienes que ayudarnos. Tú tienes que ayudarnos, Señor. Porque es una gran bendición, hermanos, poder creer en este lema: llamados a conquistar el mundo para Cristo. Ciertamente lo debemos hacer. Pero estoy convencido de algo: que entre más libre una persona es en Cristo, automáticamente comparte el Evangelio, comparte todo lo que hay en su corazón, lo más preciado que es Cristo. Pero si la iglesia, tal vez no toda, pero un número significativo, no hemos comprendido el amor de Dios en primer lugar, en primera instancia, hacia nuestros hijos, los hijos hacia los padres, sino verdaderamente hay una atadura tremenda. Anhelamos alcanzar el mundo para Cristo y predicar la palabra, pero yo de igual forma deseo conquistar la iglesia y que sea libre en Cristo. Porque verdaderamente nuestra tarea es instruir en la palabra del Señor, pero no tenemos intimidad, no podemos tener tiempos tan únicos como los padres pueden tener. No tenemos la calidad de influencia por el tiempo constante y por el ejemplo, por tantas cosas. Así que, hermanos, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto le agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oremos. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu hermosa palabra. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Padre, hay versículos
que no nos gustan, Señor Jesús. Hay versículos, hay parte en tu revelación, en tu amor para con nosotros que no nos gusta, Señor. Pero, Señor, somos llamados a ser obedientes a ti, Padre. Señor, estoy seguro que aquí hay muchos padres, sabemos muchos padres, Señor, que estamos en este lugar, algunos jóvenes, algunos adultos, ya algunos ancianos, Padre. Señor, pero nunca es tarde para extraer lo que tu palabra dice y vivir de acuerdo a eso. Señor, abre nuestros ojos para ver de que tú habitas en nuestros hogares. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.